Bueno, estos últimos meses hemos estado aprendiendo sobre cómo santificarnos para el Señor y cómo separarnos para Él. ¿Se recuerdan qué significa ser santo? Significa ser separado para un propósito en específico. Significa ser apartado para algo en especial. Amén. Y el Señor a todos nosotros nos hizo un llamado, dice la palabra de Dios, un llamado de santificación. Amén. 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 ¿Quién tiene hambre hoy? Amén. Jesús, Señor. ¡Hey! Amén, Jesús. ¡Ajá! Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, que es pan, Señor, de vida para nosotros. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. ¿Ya estamos ahí? Sí. 2 de Corintios capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo leamos desde el 14. Y dice 2 de Corintios 6, 14: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Perdón. Y dice, hemos aprendido que el Señor nos llama a santificarnos, y nosotros como seres humanos integrales tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y ya hemos aprendido cómo en esas tres partes nosotros nos podemos santificar o apartar para el Señor. Pero hoy es el penúltimo día de este tema. La próxima vez que nos vamos a reunir, vamos a darle el final a este tema. Pero hoy quiero hablarles sobre cómo podemos agarrar todos esos principios que ya aprendimos y perfeccionar la santidad. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Quiénes lo han puesto en práctica estos últimos días? Al menos así como que más o menos, o bien. Espero yo que bien. Pero por ejemplo, limpiarnos de los sentidos que nosotros tenemos en nuestra alma, en nuestro espíritu, guardarnos para el Señor. Todas estas cosas ya las conocemos, pero si son como yo, la mayoría de veces nos cuesta aún más, porque sentimos que estamos siendo muy como reactivos, muy a la defensiva. Ya después de que metimos la pata, decimos: Señor, no, bueno, me tengo que apartar de esto, ¿verdad? Y nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Pero hay una forma de perfeccionar el arte de santificarse, de apartarse para el Señor. Y ustedes saben, los que practican deporte, nosotros podemos jugar, por ejemplo, yo puedo jugar una chamusca y medio patear la pelota, ¿verdad? Y todo, pero hay gente que perfecciona las artes o el deporte, ¿verdad? Y se dedica a eso. Pues nosotros podemos perfeccionar la santidad con una llave que les voy a dar hoy. Entonces nos quedamos en que dice el Señor en el versículo, esto lo están citando, no me recuerdo si esto es, no me acuerdo, la verdad, si es Levítico o Números, lo que están citando aquí en Corintios, pero dice otra vez del 17: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor lo que les estaba diciendo al pueblo de Israel, citando este versículo, era de que no se mezclaran con las naciones cananeas o con las naciones extranjeras, que ellos salieran de en medio de ellos y que se apartaran para el Señor. Y en este contexto Pablo lo está hablando
acerca de la fornicación o sobre el adulterio, ¿verdad? Que son pecados sexuales. Y esto nosotros ya lo sabemos, de que no tenemos que llegar a cometer el acto de la fornicación o al adulterio para hacerlo. Jesús dijo: si ustedes desean la mujer de su prójimo, ya cometieron adulterio con ella, aunque nunca llegaron a cometer el acto sexual, ¿verdad? Así que de esto está hablando Pablo. Pero fíjense bien, nosotros sabemos de que la Biblia la tenemos dividida por capítulos y versículos, pero usualmente son unos manuscritos que solo van de largo, ¿verdad? Y esta es una carta de Pablo que va de largo. Así que en el capítulo 7, hablando de esto, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. A ver, ¿qué promesas? Miremos bien. En el versículo 16 del capítulo 6 dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿verdad? Imagínense esta promesa tan grande del Señor, que si nosotros nos apartamos para Él, salimos de en medio de los demás, por así decirlo. Si nos apartamos y nos santificamos para Dios, Dios va a habitar y andar entre nosotros. Amén. Y nosotros seremos su pueblo, Él será nuestro Dios. Y luego dice que nos va a recibir y va a ser para nosotros por Padre, y nosotros seremos sus hijos e hijas. ¿A qué se estará refiriendo aquí? Porque todos somos hijos de Dios, amén, cuando tenemos fe en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Pero aquí está hablando de un nivel de madurez espiritual. No es lo mismo ser solo hijo por redención o creación que ser un hijo por madurez. ¿Sí? Es diferente, es un grado más cercano al Señor. Así que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las anteriores, ¿verdad? Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Y esto lo hemos tocado, ¿verdad? Aquí tenemos carne y espíritu. Hemos tocado la contaminación que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que son, ya lo vimos, ¿verdad? Y la contaminación que podemos tener en el espíritu, que lo vimos la vez pasada. Dice: limpiémonos de toda contaminación. Y luego, ¿qué dice? Perfeccionando, ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Ese es nuestro tema hoy, amén. El temor a Jehová es la clave para perfeccionar la santidad, amén. Demos un aplauso al Señor, levantemos su nombre. Jesús, aleluya. Hey, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Por eso, si se dieron cuenta, el Espíritu nos llevó a solo reverenciar al Señor. Y durante la alabanza, en la oración igual, para santificarlo a Él. Amén. Ahora, ¿qué es el temor de Dios o el temor a Jehová? Y encontré una cita, no se las traje hoy porque no pude hacer una presentación, pero es bien bonita, se las voy a conseguir y se las voy a hacer un post. Pero es un comentario bíblico de es un rabino, y dice que hay 3 tipos de temor en la Biblia. Puede ser el primer temor, que no tiene que ver con esta palabra, que ya les voy a decir cuál es. El primer temor es un temor de que, por ejemplo, yo soy esclavo de alguien, ¿verdad? En ese tiempo, y mi amo me va a regañar y me va a castigar, ¿verdad? En estos dorados tiempos podemos hacer la analogía que no tiene mucho que ver, pero digamos que tenemos un jefe o nuestro catedrático o nuestro papá, y nosotros tenemos miedo de él, tenemos temor de él porque nos va a castigar, ¿sí o no? Sí, es un temor. Pero ese no es el temor al que se refiere aquí, el temor a Jehová. Luego dice, puede haber un segundo tipo de temor, un temor a que nuestro Dios, siendo nuestro amo, ¿verdad?, nos castigue, pero eternamente, ¿verdad? O sea, no aquí en la tierra, sino en la eternidad. Y también podemos nosotros tener como, ay no, yo sí tengo temor a Dios, pero le tenemos temor porque sabemos de que si nos portamos mal, o nos toca el infierno, o nos tocan las tinieblas de afuera, o qué sabemos nosotros, ¿verdad? O sea, es un temor que nosotros, Señor, ¿verdad?, tú eres el que nos puede mandar a estos lugares. Eso es un tipo de temor, pero no es el temor que se refiere aquí. ¿Saben cuál es el temor que se refiere aquí? Y a mí esto me gusta muchísimo. Este tercer temor, que es esta palabra, ahorita se las voy a decir, y lo van a ver con el significado, pero este tercer temor es un temor de asombro por quién es Dios.
Dice, la cita literalmente dice, es cuando nosotros, por el asombro que tenemos de Dios, expandimos nuestros horizontes de lo que es nuestra vida. Bien bonito, es poético, ¿verdad? Y traemos lo infinito a las cosas más pequeñas. Y eso me encantó, porque es como que si nosotros, de tan asombrados de quién es Dios, miramos a nuestro alrededor las cosas más sencillas de la vida y las vemos como una pieza infinita del plan de Dios para nuestra vida. O sea, cuando nosotros nos asombramos de Dios o tenemos temor de Dios, vemos cada situación en nuestra vida no como solo un problema con nuestro compañero aquí de la iglesia o con nuestra mamá o con nuestro papá. No lo vemos solo así, sino que lo vemos como algo que tiene un valor eterno, que tiene una consecuencia eterna o que tiene una recompensa eterna. Amén. Gracias, Jesús. Así que este tercer temor es un temor de asombro a Dios. La palabra es la palabra yaré. Significa reverencia, significa asombro, significa algo terrible, ¿verdad? Algo como que nos asombra demasiado porque es algo tan grande, tan asombroso, ¿verdad? Es el temor a Dios. Y veamos un poco sobre qué es el temor de Dios. Vamos a ver bastantes citas, pero en pocas palabras, ¿saben qué es el temor? ¿Qué es tener temor de Dios? Es traer a Dios al cuadro de nuestra realidad que estamos viviendo ahorita. Eso es tener temor de Dios. O sea, ustedes pueden decir, no sé si les decían sus papás eso, los que crecieron en una familia cristiana, pero seguramente les decían, es que esas personas no tienen temor de Dios, ¿verdad? Era gente impía, ¿verdad? Nosotros sabemos, alguien que no tiene temor de Dios era gente impía, ¿verdad? Pero alguien que tiene temor de Dios es gente que se conduce bien, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque alguien que se conduce bien, alguien justo, ve, como les digo, cada situación de su vida no como algo pasajero o como temporal, sino que lo ve algo como algo infinito, algo eterno. Que cada vez que nosotros vayamos a hablar, estamos hablando con alguien más, sea que vamos a responder bien o responder mal, tener temor de Dios es decir, si yo le respondo mal, esto no solo es una conversación, sino que puede tener daño para mí eterno. No que se van a ir en el infierno, pero me estoy hablando de cosas espirituales, ¿me entienden? Amén. Amén. Vamos a Proverbios, pues. Libro de Proverbios, capítulo 8. Yaré, se escribe con ¿qué letras? A ver, los que están estudiando hebreo, ¿con qué letras piensan que se escriba Yaré? Pero en hebreo, ¿qué más? Yaré, Resh y Aleph. Muy bien, muy bien. Hay buenos estudiantes. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice: el temor de Jehová es, ¿qué dice? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Por qué? Porque una vez nosotros traemos a Dios al cuadro de nuestra vida, de nuestra realidad, obviamente sabemos que no podemos quedarnos nosotros con el pecado, ¿me entienden? Con la inmundicia. Ese aborrecimiento al mal solo lo tenemos cuando tenemos a Dios al lado nuestro. Amén. Cuando lo traemos a nuestra realidad. Porque, miren, aquí en la iglesia, espero yo, es más difícil nosotros contaminarnos. No voy a decir de que es imposible, porque nosotros nos peleamos allá con alguien de aquí del grupo y ya nos contaminamos. Pero es más difícil contaminarnos aquí en la iglesia que estando solos en nuestro cuarto cuando nadie nos ve. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos la presencia no solo de la hermandad, sino que a Dios también, la presencia de Dios la sentimos, amén. Y decimos, obviamente yo no quiero nada que ver con él. Aquí todos decimos, yo no voy a volver a cometer ningún pecado. Y le hacemos las promesas a Dios como yo cuando llegue a la casa te prometo, Señor, que yo no vuelvo a cometer lo mismo, ¿verdad? No vuelvo a caer en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este aborrecimiento al mal. Porque el temor de Jehová está entre nosotros, amén. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora vamos al capítulo 16.
Y vamos a leer desde el versículo 2. Dice, versículo 2. Solo alguien me puede ir a llamar a los que están en el vestíbulo, por favor. Dice, versículo 2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y esto me encanta mucho, de verdad. Tip para empezar su día: encomienden al Señor su camino. De verdad. Muchas veces nosotros empezamos así como en autorrón, ¿verdad? En automático, y nosotros nos vamos y ni siquiera le preguntamos al Señor o ni siquiera nos encomendamos al Señor, ¿verdad? Versículo 4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. A ver, ¿a quién se le llama o a quién se le atribuye la misericordia y la verdad? ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el único que puede corregir el pecado? El Señor con su sangre, amén. Por eso dice con misericordia y verdad. Por eso, no sé si se acuerdan, pero dice que Él va a ser grande. Bueno, perdón, ese es Éxodo. Pero si alguien me puede buscar el versículo donde dice misericordia y verdad juntos, se los agradezco y después me lo dicen. Pero está hablando de Jesús y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y la segunda parte del versículo 6 dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Por eso es tan necesario perfeccionar la santidad, porque nosotros constantemente vamos a estar en tentaciones y en situaciones donde nosotros vamos a tener que separarnos de grupos, de cosas, de incluso mentales, etcétera. Nosotros vamos a tener que hacer una santificación, ya como ya la vimos, en alma, espíritu y cuerpo. Pero el temor de Jehová es el único que nos va a ayudar a apartarnos totalmente del mal, o a perfeccionar esa santificación, digamos, de lo inmundo. Amén. Vamos al capítulo 19 ahora. Seguimos en Proverbios. Amén. ¿Quién ya llegó? Nadie. Ajá, capítulo 19. Ahorita vamos a ver. Capítulo 19, versículo 23. Dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Ven, lo que les digo, el temor de Jehová es algo que nos ayuda a guardarnos de caer en esta contaminación otra vez, ¿verdad? Por eso Pablo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque nos podemos apartar para el Señor, santificarnos de lo inmundo, de todas estas cosas que ya vimos, con ayuda del temor de Dios. Amén. No lo podemos hacer sin el temor de Dios. Ahora, capítulo 14, ahí mismo en Proverbios. Versículo 27 dice, perdón, vamos a leer desde el 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y la esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse ¿de qué? De los lazos de la muerte. Amén. El temor de Jehová nos hace mantenernos en el camino de la santificación. ¿Se recuerdan? ¿Cómo dice Isaías? Esa calzada, amén, de un camino de que ni el que sea muy torpe se va a poder apartar de él. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Ese es el temor de Jehová, que nos ayuda a apartarnos del mal. Vamos a Éxodo capítulo 20 ahora. Éxodo.
vamos a ver una diferencia entre tener temor de Dios y tenerle miedo a Dios. Amén. Porque es muy diferente. Ya se los expliqué. Hay 3 clases, ¿verdad? Como dice esta frase. Uno es de que tenemos miedo a Dios porque sabemos que nos va a castigar. Otro es que sabemos de que nos puede llevar al infierno, ¿verdad? Y el que estamos viendo ahorita es el asombro de quién es Dios. Amén. Esa reverencia. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Y están frente al monte, ¿verdad? Y dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron, ¿qué? De lejos, ¿verdad? Y dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, el pueblo de Israel, miren, imagínense teniendo a Dios de esta forma tan impresionante, pues. O sea, estamos viendo algo que definitivamente la vez pasada me recuerdo que fuimos ahí a un lugar cerca del volcán de fuego, ¿verdad? Y es súper cerca del volcán, y se escuchó un estruendo así, ¿verdad? Y hasta hubo un temblor hace poco este año. Tembló, ¿verdad? Y nosotros va a pasar otra vez lo del volcán, ¿verdad? Si yo miro un volcán, ¿verdad?, que está haciendo erupción aquí en Guatemala, que es chiquito, ¿verdad?, y es una erupcioncita así como en este año, ¿verdad? No estoy hablando de hace años. Y a mí me da miedo. Imagínense el pueblo de Israel, como que de este asombro que tenían. Obviamente iban a tener miedo, pero sabiendo que era Dios mismo y su presencia, ¿cómo no tener ese asombro de quererme estar cerca de Él? Amén. Ya van a ver, todo esto está conectado. Y dice, versículo 20, dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, lo que Dios estaba haciendo era dándoles este temor para que ellos pudieran apartarse del mal. Les acaba de dar su ley. Nosotros necesitamos el temor de Dios, el temor a Jehová, para que nosotros podamos apartarnos del mal. Pero o tenemos temor de Dios, de este asombro del Señor, de quién es Él, ya lo van a ver más desglosado, este asombro de quién es Dios, o realmente solo tenemos miedo. Y miren, el miedo no nos va a ayudar para nada. El miedo a Dios nos puede hacer decir: sí, yo ya no voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Y cuando ustedes estén frente a la tentación, les prometo que van a caer una y otra y otra y otra vez. El miedo a Dios no sirve. Es el temor a Jehová que nos hace tomar las decisiones correctas. Incluso, amén, incluso nosotros podemos amar a Dios hasta cierto punto y tener esta simpatía con la iglesia, con nuestros amigos de la iglesia, con los pastores y todo, y eso no nos va a servir de mucho cuando estemos frente a la tentación. Porque la tentación es el temor de Jehová que nos va a hacer huir o tomar la decisión o apartarnos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y leamos otra vez el 20. Dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Amén. El miedo nos aleja de Dios, pero el temor de Dios nos va a acercar a Él. Amén. Miren, el temor de Dios no nos va a hacer quedarnos hasta como de ser expectativa, pues, ¿verdad?, de lo que está pasando. El temor, si de verdad tenemos temor de Dios, nosotros vamos a querer tener esta necesidad, o vamos a tener esta necesidad de acercarnos a Él. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora vamos a Malaquías. Gracias, Jesús. Malaquías. Gracias, Jesús. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Capítulo 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías,
Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom es Esaú, ¿verdad? Dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos los verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Uno puede decir, ala, qué injusto, ¿verdad? Pero ¿se recuerdan lo que hizo Esaú? No solo fue vender la primogenitura, fue desechar a Dios. Amén. Bueno, versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice Dios, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decéis, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, aquí Dios les dice, miren, ustedes me dicen que soy su padre, que ustedes son mis hijos, que yo soy su señor y ustedes son mi pueblo, pero ¿dónde está el temor? ¿Dónde está la honra? Y dicen, y ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agrada de ti o le será acepto? O sea, Dios le está diciendo, miren, les voy a decir por qué ustedes no tienen temor de mí. Porque ustedes están presentando lo inmundo. Ustedes están contaminados. Y a la casa del Señor, dice, traen lo cojo, lo enfermo, lo que está ciego. ¿Se recuerdan que estas eran cosas que no podían llevar a ofrenda delante de Dios? Y dice, ustedes jamás llevarían este tipo de ofrendas a sus jefes, a sus amos. Pero a Dios sí. ¿Por qué? ¿Me entienden? Muchas veces nosotros somos iguales. Miren, nosotros nos comportamos re bien delante de nuestros jefes, delante de nuestros catedráticos, de nuestros maestros, de nuestras familias, pero delante de Dios no tenemos ni una pizca de reverencia. Amén. No. Yo conozco gente que frente a su familia, digamos, llega el papá, se levanta rápido, lo saludan, ¿dónde está? Aquí está, le corren la silla, se sienta, le sirven, etcétera. Pero a Dios llegamos aquí y nos sentamos así, o vemos el celular todo el servicio. O sea, no calza lo que estamos haciendo contra Dios, muchacho. No hay reverencia delante de Él. Y dice, avancemos hasta el versículo 11. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su aliento es despreciable. ¿Dónde está la mesa de Jehová? Y aquí la inmundicia estaba en el templo de Dios. Hoy en día, ¿dónde estaría la mesa de Dios y el templo? En nosotros. En nosotros. Siendo Dios, miren, es que Dios, el Ser Supremo, Dios Todopoderoso, poniendo una parte de su naturaleza, de su nombre en cada uno de ustedes. Y ustedes contaminando esa parte que Dios dio en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante este temor de Dios. Con solo saber que tenemos a Dios entre nosotros, nos daría miedo decir, no, ¿cómo voy a contaminar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi alma, si Dios mismo está aquí adentro? Amén. Dice, vosotros lo habéis profanado. Versículo 13, habéis además dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me desprezáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Maldito el que engaña, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifique a Jehová lo dañado, porque soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, aquí hay
como ¿cómo le diría? Una balanza, pero no es de que ambas cosas son igual, sino que son opuestas. Por un lado está la inmundicia y la contaminación, y por el otro lado está el temor a Dios. O sea, cuando no tenemos temor de Dios es porque estamos contaminados, muchachos. En nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, etcétera. ¿Verdad? Entre más temor de Dios, menos contaminación. Y aquí es tremendo, o sea, dice, maldito en que engaña teniendo machos en su rebaño. O sea, tiene lo mejor ahí atrás, pero a Dios le da lo peor, lo que está roto, lo que está enfermo, lo que está cojo, etcétera, ¿verdad? Porque dice, yo soy gran rey, Jehová de los ejércitos. O sea, es esta revelación otra vez de quién es Él. Si nosotros no tenemos temor de Dios, no tenemos una revelación clara de quién es Dios. Porque si la tuviésemos, diríamos, es que es Dios, pues, o sea, Dios está aquí, su presencia, Dios de los ejércitos está aquí, no es cualquier otra cosa, es Dios, amén. Gracias, Jesús. Entonces, ¿qué es temor de Jehová? Otra vez, en pocas palabras, es traer Dios al cuadro, amén. El asombro de quién es Él. El asombro nos hace ver que la vida tiene horizontes más grandes, ¿verdad? El temor de Dios nos hace traer lo infinito a lo pequeño o a lo terrenal. Otra vez, teniendo en cuenta lo que vimos en Proverbios y en Malaquías y en ¿dónde estuvimos? En Éxodo. Tener temor de Dios en nuestra vida es saber de que las situaciones de cada día no son temporales, no son pasajeras, conversaciones, etcétera, sino que son pequeñas cosas aquí, pero que tienen una profundidad eterna, amén, en nosotros. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios está dentro de nuestro corazón y nosotros no nos podemos esconder de Dios. Dice, creo que es Salmos, ¿a dónde podré esconderme yo de ti? ¿Verdad? Si voy al Seol, ahí estás tú. Si voy hasta los cielos, ahí estás tú. Amén. Temor de Dios. Amén, gracias Jesús. Vamos a Génesis, capítulo 39. Creo que sí me va a dar tiempo de todo. Gracias a Dios. Génesis, capítulo 39. Estamos aprendiendo cómo perfeccionar la santidad, amén. Porque yo quiero que al estar frente a una tentación, frente a estar otra vez, no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero está otra vez la tentación de ver pornografía, la tentación de incluso fornicar, la tentación de, no sé, mentir, engañar, hacer cosas ilícitas. Y está la tentación ahí, incluso de contaminarnos nosotros mismos, ¿verdad? El templo de Dios. Cuando estemos frente a la tentación, yo necesito algo que no solo me diga cómo apartarme de estas cosas o que esas cosas están mal, sino necesito algo que automáticamente me haga despertarme de este soponcio, ¿me entienden? Porque yo he estado en tentaciones y he caído también igual que ustedes. Y en medio de ese momento uno no está pensando en nadie, más que en uno mismo, en complacerse a uno mismo. Pero si en ese momento nosotros, en vez de ver las cosas así chiquitas como, ay hombre, es que es otra vez, voy a ver pornografía, es otra noche y al final me voy a arrepentir delante de Dios otra vez, ¿y qué? Si vemos esa cosa no como chiquita, sino como que Dios literalmente está a la par nuestra, ¿ustedes creen que lo harían? Está difícil, ¿verdad? Yo espero que estuviera más difícil. ¿Por qué? Porque estamos trayendo lo eterno a ese lugar, a ese pequeño lugar, a nuestro cuarto, a esa relación, a ese lugar, a ese, no sé, a esa llamada, etcétera, a esa conversación. Amén. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Amén. Miren, primer ejemplo. Génesis 39. Es José, ¿verdad? Ustedes se lo saben, pero dice el versículo 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi amo? Ah, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Y pecaría contra Dios. Amén. Dice, hablando ella a José cada día
Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Yo espero que jamás ustedes estén en una situación así. No hay peor cosa que una mujer que no se rinde para hacer caer a alguien más. Porque hostiga. Y hay hombres también, no se preocupen. Pero hostiga. Y ahí está esa persona intensa o ese chavo intenso, ¿verdad? Y hostiga hasta que... Y uno sabe, Señor, ayúdame, líbrame, ¿verdad? Pero el Señor sabe mucha. Si ustedes están frente a una tentación así, ustedes pueden incluso librarse de eso. Dice, ella en el versículo 12, y ella lo asió por su ropa y diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y ustedes se saben el resto de la historia. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo José se mantuvo firme en esta situación? Con el temor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque trajo a Dios al cuadro. Él no se preocupó porque, miren, José estaba ahí sin su familia. No le tenía que dar cuentas a su papá porque su papá pensaba que estaba muerto. Sus hermanos lo habían vendido. No tenía que darle cuentas a nadie. Estaba solo. Amén. Y cuando estuvo solo, ¿en quién pensó en que iba a ofender? No a Potifar, no a su papá, como les digo, etcétera. Pensó que iba a ofender a Dios. Y eso es lo que nos puede salvar en medio de la situación. Pensar, yo no estoy haciendo, si hago esto, o sea, si ustedes piensan, perdón, si en esa tentación ustedes piensan, ay no, voy a quedarle mal a mi pastor, o voy a quedarle mal a mis amigos de la iglesia, o les voy a quedar mal, van a caer en la tentación, eso no sirve de nada. Pero si ustedes dicen, Dios, yo lo voy a ofender, a Dios, amén, trayendo, amén, gracias Jesús, aleluya Señor, gracias Jesús, trayendo, amén, gracias Jesús, trayendo a Dios al cuadro es la única forma que nosotros vamos a decir, no, yo me voy de aquí, amén, gracias Jesús. Porque no se trata de una persona, no se trata de alguien aquí como nosotros, carne y hueso, se trata de Dios. Amén. Segundo ejemplo, Daniel capítulo 3. Daniel. Y este también se lo saben, ¿verdad? Espero yo. Daniel capítulo 3. Bueno, la historia es larguísima, ¿verdad? Pero nos interesa la respuesta que dieron los tres amigos de Daniel. Vamos a ver. Ahorita les digo qué versículo. Bueno, leamos desde el versículo 8. Dice, por esto, capítulo 3, versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pues hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que trajesen a los tres, ¿verdad? Y bueno, versículo 14 dice, y él les preguntó, ¿es verdad que ustedes no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que en ese momento les dice, todavía tengan una segunda oportunidad, y al sonar de la música, ustedes se postren?
Y de 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Verdad? O sea, como, ni siquiera vale la pena, ¿verdad? Pero dice, versículo 17: he aquí nuestro, ¿qué? Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ¿verdad? ¿Cómo ellos resistieron la tentación? Otra vez aquí, no pensando en sus papás, ni en el pueblo de Israel que estaba cautivo, en nadie más que en Dios, y trayendo a Dios al cuadro. Amén. Y diciendo: yo conozco a Dios, tengo temor de Él, y sé que Él me puede librar. Amén. Es la única forma. Gracias, Jesús. Vamos a Números rapidito. Números capítulo 25. Tercer ejemplo. Dice, esta es la historia, ustedes se la saben, espero yo, de memoria, pero es el profeta Balaam, que no pudo maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Por órdenes de Balac, y dijo, bueno, vamos a traer a las mujeres, ¿verdad? Porque sabemos que con eso fijo caen los israelitas y se van a maldecir a ellos mismos. Y cayeron los judíos, ¿verdad? Capítulo 25 dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, por consejo de Balaam, ¿verdad? Y dice: los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea, Dios ya le había dicho, ¿verdad? Necesito que te eches a todos los príncipes. ¿Por qué? Porque los príncipes eran los que estaban fornicando con las hijas, ¿qué dice? Las hijas de Moab. Dice 5, dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y paréntesis aquí, si ustedes trazan esta palabra de vientre, lo que hizo realmente Fines fue atravesarle la jabalina en los miembros reproductivos de ambos, mientras estaban en el mismo acto sexual. ¿Dónde estoy? 8. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo de entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios y hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. O sea, un príncipe, era un príncipe. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos y padre de la familia de Madián. O sea, era una princesa, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, digamos hasta ahí. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Primera cosa, ¿cómo fue que Fines tuvo celo por Dios en esta situación? ¿Se recuerdan que Dios le dijo a Moisés: ahorquen a todos los príncipes? Y así va a parar la mortandad. Pero no lo hizo Moisés. Moisés no lo hizo. ¿Dónde estaba Moisés? Llorando con el resto del pueblo afuera del tabernáculo de reunión. Pero se levantó Fines. ¿Por qué? Por celo, amén. En otras palabras, trayendo a Dios al cuadro. Si él hubiera pensado como: ay, no, son mis hermanos, ¿verdad? No, él estaba pensando: Dios está airado con nosotros, nosotros hemos pecado, ¿verdad? Y por celo de lo que está haciendo mi hermano, ¿verdad?
yo lo voy a redimir, bueno, no redimir, pero voy a, ¿cómo dice? Vamos a ver. Expiación, hizo expiación por los hijos de Israel. Voy a hacer que la ira de Dios se satisfaga, amén, con esto. La única forma que pudo Fines levantarse de en medio de la congregación fue por el temor de Dios, amén, por temor de Dios. Y nosotros sabemos de que esto es un ejemplo de cómo santificarnos. Si no han escuchado el podcast, el último, escúchenlo, pero es de cómo nosotros nos podemos santificar y decir: Señor, aunque el resto de mis hermanos, de la gente aquí en el grupo de jóvenes, no quiera y estén siguiendo en su pecado, yo me voy a levantar en medio, amén, y me voy a apartar de este pecado, amén, amén, gracias Jesús. Y miren, no importa si nosotros somos los únicos, y muchas veces quien tome este camino de santificación o de apartarse para el Señor, de separarse para Dios, se va a quedar solo, amén. Ustedes lean todos estos ejemplos: Génesis, Daniel, Números, y los que se apartaron o tuvieron temor de Dios estuvieron solos, amén. Dios nos va a llevar a un punto en donde vamos a tener que tomar las decisiones por nosotros mismos. Varias cosas rapidito, y cáchenlas en el aire mientras se las tiro para ir al otro punto para terminar. Dice, versículo 1, dice: ¿dónde fue que el pueblo de Israel estuvo tentado y empezó a contaminarse en esta situación? En Sittim. Sittim significa un lugar con madera o acacia, o sea, era un lugar donde había mucha sombra, era un lugar placentero. Y en los lugares placenteros es donde yo le tengo más miedo, muchachos. Miren, las noches espirituales tienen sus partes horribles, donde uno dice jamás va a acabar, pero tiene su parte también hermosa de uno acercarse al Señor. Pero los días espirituales es donde uno por lo general se duerme y dice: no, todo está bien, va. Ahí es donde viene la tentación, amén. En Sittim. Y dice, y en el versículo 7 dice: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. No esperando que los demás se levantaran, él se levantó, amén. Ahora, para terminar, vamos a ver esta palabra: se levantó de en medio de la congregación. De en medio es una palabra hebrea que significa, que se llama, que es, perdón, tabek, de en medio. ¿Y por qué lo estamos viendo? Significa, tabek significa cortar, significa interior, significa hacer una inserción, cortar como interno, como hacer una operación, digamos, separación interna, o sea, hacer un hoyo, digamos, una cirugía, ¿verdad? Pero hacer cortar adentro, ¿verdad? Significa también medianoche. Y Fines lo que hizo fue salir de en medio de ese tabek, o sea, él tuvo que separarse de todo lo que estaba rodeando a él, separarse, amén, cortar por lo general. Imagínense, se hubiera cortado las relaciones con tal vez era su hermano, qué sé yo, con el que mató. Él tuvo que cortar eso para decir: no, aunque esto me produzca dolor, yo me voy a separar para Dios, amén. Amén, gracias Jesús. Salir de en medio, cortar esta bisección, amén. El temor, tener temor de Jehová nos hará salir de en medio y estar en un plano eterno en medio de la situación terrenal. Cuando todos, miren, fíjense este cuadro. Estaba pasando esta situación, Moisés estaba ahí tirado llorando con el pueblo, ¿verdad? Imagínenselo ahí tirado. Y vino este Zimri y enfrente de todos iba con la chava, ¿verdad? Directamente a su tienda. Todos estaban pensando: ay no, ¿verdad? Todos están muriendo y encima está haciendo que Dios se enoje más. En eso estaban pensando en ellos. El único que trajo a Dios o a lo infinito, a lo temporal, fue Fines, amén. ¿Por qué? Porque salió de en medio de todos ellos. Mientras que todos los demás estaban pensando en lo temporal, en la situación, en lo que qué triste, que hay Dios, que todo, que está pasando. Él no estaba pensando en eso, estaba pensando en Dios, amén. Salir de en medio, amén, tabek, amén. Y eso es tan importante, miren, tabek. Leímos en 2 de Corintios, ¿se recuerdan el primer versículo que vimos? Dice, Dios les dijo, salid de en medio de ellos, amén.
y apartaos. ¿Se recuerdan? Ustedes pueden regresar ahí, pero no vamos a ir. Segunda de Corintios capítulo 6. Él les dice, salgan de en medio. Salgan de en medio. Salgan de ese grupo. Amén. Si los demás no quieren, si su familia no quiere, ustedes salgan de eso y traigan a Dios al cuadro. Amén. Ahora, esta palabra tabek, y por eso les voy a tirar así como un montón de cosas. Agárrenlas en el aire y después las vemos. Si ustedes trazan esta palabra tabek, van a encontrar que en este en medio, que significa tabek, es una inserción, ¿verdad? Que uno sale de en medio, ¿verdad? De estas cosas, pero después dice Dios, salgan de en medio y yo habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Si nosotros sembramos salir de en medio de esta situación, ¿saben qué vamos a cosechar? Que Dios está entre nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. De en medio. Dice, yo habitaré entre ustedes. Si ustedes salen de en medio de ellos. Amén. Tracen la palabra tabek y van a encontrar que en medio de Dios, van a encontrar que ahí está el árbol de vida. Dice Dios de que Él plantó el árbol de vida en medio del huerto. Amén. ¿Saben qué estaba haciendo Fines cuando dijo se levantó de en medio? Él no estaba pensando otra vez en esta situación que Moisés estaba llorando y todo. Él estaba pensando en lo eterno. Él tenía en mente, por así decirlo, el árbol de vida, Jesucristo. Decir, Dios, este temor de Dios, de tener este asombro de quién es Dios, y luego eso nos hace tomar cartas en el asunto, decir, no, ¿cómo no voy a yo responder esto? ¿Cómo no me voy a apartar? Igual José, igual los amigos de Daniel, estaban pensando en su mente, estaban en lo eterno. Amén. Gracias, Jesús. ¿Qué más encontramos en tabek? Van a encontrar que Dios y el ángel de Jehová le habló a Moisés de en medio, tabek, de la zarza. ¿Cómo vamos a tener otra vez? Todo esto está conectado. ¿Cómo vamos a tener una cercanía con Dios otra vez? Si no nos salimos de en medio de todo lo demás, de la inmundicia, de la contaminación. Solo podemos tener una cercanía con esa voz, con esa cercanía con lo eterno, si nos separamos. Moisés, cuando entró a la nube, amén, cuando Dios hizo que el monte temblara, etcétera, dice cuando Moisés entró en medio de la nube y que Dios hablaba desde en medio del monte. Amén. Está su voz, está su presencia, Dios entre nosotros. Amén. Dice también que los levitas se levantaron, fueron escogidos de entre o tabek del pueblo, fueron separados para Dios. Amén. Y eso en uno de los ejemplos que vimos, dice que los amigos cuando el rey de Babilonia vio que los amigos de Daniel tenían un cuarto ahí metido en el horno, les dijo, salgan de en medio del horno, tabek. ¿Saben qué encontramos? Por eso les digo, ¿saben qué encontramos cuando nosotros nos apartamos y pensamos este temor de Jehová viene aquí a nuestra situación terrenal, a nuestra tentación? ¿Saben qué cosechamos? Tener a Dios, a Jesucristo mismo a la par de nosotros, en medio del horno de fuego. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hey, gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si alguien no está eligiendo, salgamos, amén, con temor. Fines, no espero que los demás eligieran. Él eligió. Si nosotros estamos solos y nos toca a nosotros la tentación, como José, tengamos temor de Dios y salgamos de esa tentación. Y si lo hicimos en el pasado, si es algo del pasado, recuérdense de David cuando cometió adulterio con Betsabé. Él no se arrepintió hasta que el profeta le habló, ¿o no? Él nunca se arrepintió. ¿Saben hasta cuándo se arrepintió? Cuando se sintió así como afligido, hasta que el profeta le ayudó a traer a Dios al cuadro. Él no sabía que había pecado, pero cuando dijo, has pecado contra Jehová, él dijo, yo me arrepiento, he pecado, Señor, perdóname. Si fue algo en el pasado, teniendo el temor de Dios, podemos decir, traer Dios al cuadro, esa situación del pasado, decir, Señor, perdóname, ya vi lo que hice. No fue una simple caída en esa tentación, fue una ofensa para ti, Señor, perdóname. Amén. 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 Vamos para terminar, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8.
Tabek. Y como yo lo veo de esta palabra, es que nosotros hacemos un espacio. Si ustedes trazan esta palabra, es también en Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo que en la expansión de las aguas hubiera un lugar, o sea, separó ese lugar, es Tabek. Lo que hizo fue hacer un lugar. Cuando nosotros nos apartamos de en medio de los demás para apartarnos al Señor, o nos apartamos de esa contaminación, ¿saben qué pone Dios ahí? Pone la eternidad. Pone algo divino entre nosotros. En esa situación ya no es, otra vez, ya no es una tentación cualquiera, ya no es una conversación, ya no es un vicio, ya es un lugar donde Dios está ahí con nosotros. Amén. Amén. Y miren miren vamos a leer toda la historia. Juan capítulo 8 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Perdón. Leámoslo desde el capítulo 7. Solo para que vean algo. Versículo 53 en el último. Cuando cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Saben por qué? Muchas veces, miren, yo cada vez que leo los evangelios una vez más, me doy cuenta que Jesús por lo general siempre estaba con la gente, sí, pero necesitaba su tiempo a solas. Y muchas veces nosotros podemos estar aquí con la hermandad y es sumamente genial y nos sentimos la fuerza y todo, pero no se olviden de su tiempo a solas con Dios. Es esencial, amén. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. ¿Verdad? Él estaba ahí, tranquilo, enseñando en el templo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola ¿dónde? En medio. Le dieron la oportunidad a esta mujer. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y la pusieron en medio. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y esa es otra lección para otro día, pero dice, y en el versículo 7, voy a obviar esa acá y me voy a ir directo. Dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó, se levantó, porque él estaba escribiendo en la tierra, ¿verdad? En el suelo. Y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Si quieren estudiar otra vez esto, se los digo, estudien qué significa esta palabra tierra y por qué Jesús escribió 2 veces. Versículo 9 dice: pero ellos al oír esto, ¿verdad? Que Jesús le dijo: bueno, el que usted esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Dónde encontró a Jesús? Solo ella y Jesús, en ese lugar en medio, amén. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. O sea, él no se fijó en si se habían ido o no. Él vio directamente a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Aquí, fíjense esto, y esto es prestar atención a los detalles, ¿verdad? ¿Creen que esta mujer tuvo temor de Dios? En algún punto. Fue una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Obviamente ahí no tuvo temor de Dios, ¿verdad? Después fue traída a este lugar de en medio, a este lugar Tabek, para encontrarse con Jesús. Pero fíjense, Jesús le dice: ni yo te condeno. ¿Por qué Jesús no la va a condenar? Si ella nunca se arrepintió, ¿o sí? ¿Se arrepintió? No sabemos, ¿verdad? Aquí no dice, ¿verdad? Ahora, aquí está la clave. ¿Se recuerdan qué es el temor de Dios? Este asombro de Dios, de quién es Él, esta reverencia a que Él es Dios, el ser supremo, el más alto, ¿verdad? Es traer Dios al cuadro y decir: eres tú, Señor, el que está aquí, ¿verdad? Amén.
¿Cómo sabemos que el Señor, por qué no la condena aquí, en este lugar del medio? ¿Saben por qué? Porque ella dice, cuando le dijo, ninguna te condenó, le dice Jesús. Y ella le pudo haber respondido, ninguno. Quien sea que eres tú, ¿eh? ¿Qué le dijo? Ninguno, Señor. Y esta palabra Señor significa amo, Cristo, Dios, Cristo Jesús. Ella reconoció quién era Él ahí, porque supo cómo Él, siendo Señor, y hizo que todos mis acusadores se fueran, y el mismo Dios, el eterno, el Señor, el Cristo, el Mesías, ustedes busquen esa palabra, eso significa, el Cristo no me condena. Ella tuvo una experiencia nueva en ese lugar, Tabek. Entonces, fíjense bien, recapitulando, si alguien más no escoge por Dios y están cayendo en tentaciones, sus amigos, sus hermanos, su familia, la gente de la iglesia, ustedes pueden salir de en medio con temor de Jehová como fines. Amén. Si nosotros estamos siendo los tentados, pero estamos solos, sin nadie que nos mire, podemos, como José, salir de esa tentación con temor de Dios. Amén. Pero si lo hicimos, ¿qué tal si fue algo en el pasado como David? Si tenemos temor de Dios, traemos Dios al cuadro, podemos ser perdonados delante de Dios y limpiar esa contaminación. Pero miren, si lo estamos haciendo, dice que ella fue sorprendida en el mismo acto. Si nosotros, miren, esto es fundamental. Ustedes pueden haber visto a alguien caer en una tentación. Pongamos de ejemplo la masturbación. Ustedes saben que su amigo está cayendo en masturbación y ustedes decir, no, yo no voy a hacer eso. Eso es limpiarse de esa contaminación, amén. Se están apartando para Dios. Yo no voy a caer en ese mismo lugar, amén. Pero si ustedes están solos, ¿verdad? Y se les ofrece esa tentación y ustedes están entre sí, que no, y decir, no, yo como José, ¿verdad? Me voy a alejar, amén. Están limpiando de esa contaminación. Si fue que ya cayeron la semana pasada, ayer, hoy en la mañana, ustedes pueden, como David, decir, Señor, traer Dios al cuadro y decir, Señor, perdóname, yo te ofendí. Yo ofendí al Señor de señores, al Rey de reyes. No fue una simple sesión, o como ustedes le quieran llamar, de tentación, de pecado, sino que yo ofendí a Dios. Pero si ustedes están en el mismo acto, amén, en medio de esa tentación que ustedes ya están cayendo, están en el proceso de la tentación, no están por caer, no están viendo a alguien más caer, no cayeron, sino que están en el mismo. Ustedes aún así pueden salir de en medio de esa situación y decir, Señor, perdóname, y salir de en medio de esa situación. Amén, amén. Por eso dice Pablo, perfeccionemos la santidad en el temor de Jehová, porque es el temor de Jehová lo único que nos va a ayudar a salir si alguien más está cayendo, si nosotros estamos solos, si estamos en medio de la tentación. Amén. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús. Ahora, para terminar, ¿qué cosechamos? Si quieren ya pueden pasar, chicos que están ahí entre sí, que no. Si quieren pueden pasar. ¿Qué cosechamos si nosotros salimos y tenemos temor de Dios para salir de en medio de la tentación? Ya lo vimos, ¿verdad? Dios entre nosotros. Pero en esta historia que a mí me encanta, cosechamos perdón. Jesús no la condenó y ella solo lo reconoció como Señor. Cosechamos redención, libertad. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor les dijo, salgan de en medio del horno de fuego, salgan de ese lugar. Amén. Cosechamos respaldo de Dios, porque Fines, por así decirlo, se arriesgó. ¿Qué tal si hubiese matado a alguien que no había cometido tal vez nada y seguía la mortandad y él mató a alguien? Él se arriesgó, pero Dios lo respaldó diciendo, él, por haber tomado esa decisión, va a cosechar el sacerdocio perpetuo. Amén. Cosechamos, ¿saben qué? Poder y autoridad sobre nuestras debilidades, con el temor de Dios. Entonces, para eso tengámoslo en mente. ¿Qué es perfeccionar la santidad? ¿O cómo podemos nosotros perfeccionar el arte de santificarnos, de apartarnos para Dios? Es teniendo temor de Dios, temor a Jehová. Traer a Dios al cuadro de lo que estamos viviendo, sea la situación en la que nosotros estemos hoy, o estuvimos,
o vamos a estar o están los demás. Si nosotros traemos a Dios al cuadro, vamos a poder tomar elecciones correctas. Amén. Así que la próxima vez que nosotros nos enfrentemos a una tentación, y seguramente va a ser hoy, ustedes grábense esto: nunca es tarde para tomar una buena decisión, incluso si están en medio de ese pecado. Nunca es tarde. Salgan de ahí. Amén. No tengan miedo de tomar una buena decisión. No tengan miedo de apartarse y no decir, bueno, es que ahora ya estoy aquí, mejor en vez de meter la pata así, me la voy a meter hasta el fondo. No. Nunca es tarde para tomar una buena decisión, sea la tentación en la que estemos, ¿verdad? Ya aprendimos cómo es la contaminación de cuerpo, alma y espíritu. Pero sea donde estemos, podemos ahí traer a Dios al cuadro. Amén. Y Dios nos va a dar esta nueva experiencia de estar Él en medio de cualquier situación. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, por cómo nos hablas tú, Señor, y cómo nos adviertes, Señor. Cómo tu palabra, Señor, es vida, Señor, para cada situación de nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. Señor, hoy delante de ti nos postramos. Si quieren hacerlo demostración, pueden hacerlo, Señor. Pero recuperamos, Señor, en el nombre de Jesús, esta reverencia para ti, Señor. Haznos, Señor, tenerte a ti en nuestra mente a la hora, Señor, de cualquier situación en nuestra vida. Que sepamos, Señor, que tengamos conscientemente en nuestra mente que Dios, el Ser Supremo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está aquí en nuestro corazón. Y que ese temor nos aleje, nos ayude a separarnos para ti, Señor. Ayúdanos a ver a cada situación, Señor, que parece ser temporal, parece ser pasajera, parece ser, Señor, una simple tentación. Ayúdanos a ver como algo eterno, porque tú estás ahí, porque tú quieres estar ahí con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de en medio, Jesús, y tener, Señor, esta parte eterna en esta situación. Tener en nuestra mente, Señor, en cualquier tentación, en cualquier, Señor, problema, circunstancia que estamos viviendo, tener en nuestra mente al árbol de vida, a Jesucristo, a Cristo el Señor. Señor, ayúdanos a recordar, Señor, que no importa si alguien más lo hace, que nosotros podemos tener una decisión para ti. No importa si nadie nos ve, nosotros podemos decidir bien. No importa si ya pasó y lo hicimos hace años y nunca nos hemos arrepentido. Hoy podemos, Señor, cosechar esa redención, ese perdón. Y no importa si hoy estamos en medio de la inmundicia, en medio de la contaminación, Señor, no importa. Ahí mismo podemos clamar a ti y tomar una buena decisión, Señor. Oh Jesús, Señor Jesús, Señor, permítenos, Señor, estar asombrados de quién eres tú, tener en cuenta quién eres tú, Señor. Que tú eres, Señor, no solo eres el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, sino que también habitas en nuestro corazón y ves todo. Y estás en todo lugar, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a reverenciarte, Señor. A darte, Señor, esta reverencia. A perfeccionar esta santidad para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Babu.